y a cada uno por nombre, bienvenidos a Testimonios que Inspiran. Hoy tenemos el privilegio no solo de escuchar algo como parte del testimonio de nuestra amada Gloria, sino una enseñanza acerca de lo que es el discernimiento espiritual. De ello nos viene a hablar nuestra amada Gloria y oramos en el nombre de Jesús, que sea nuestro amado celestial hablando a través de ti, amada Gloria, y a cada uno, dándonos nuestra porción por si es algo de lo cual tú has experimentado y has estado teniendo preguntas acerca de lo mismo. Mi amada Gloria, muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser esforzada y valiente. Buenas tardes. Gracias, mi amada Beth, por esa introducción tan bonita. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos acá para darle la gloria y la honra a nuestro Dios de todo lo que Él hace en la vida de nosotras. Voy a hacer una pequeña oración antes de compartir este testimonio con todos ustedes. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor precioso. Gracias por toda la obra que tú has comenzado en cada uno de mis hermanas, de mis hermanos que se conectan en esta hora, Señor. Señor, que sea yo hablando, que seas tú hablando a través de mí, que sean tus palabras, Señor precioso, que no sea yo diciendo cosas que tú nunca me has dicho, Señor precioso, y que este testimonio, Señor, sirva para la edificación de tu iglesia, Señor, para el crecimiento espiritual de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí conectadas, Señor. Gracias por el ministerio Inspira que nos permite, Señor, crecer juntos de la mano, Señor. Dejamos este tiempo en tu presencia, Señor, sabiendo que tú te mueves, Señor, y te vas a mover, Señor, y vas a revelar cosas, Señor, y vas a hablar al corazón de cada uno de los que están conectados y los que posteriormente van a escuchar y a ver este testimonio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis amados, voy a hablarles acerca del discernimiento espiritual. Resulta que yo conozco al Señor hace mucho tiempo, hace bastantes años, pero la verdad vine a ejercitar las disciplinas espirituales hace 3 años, en el año 2020, cuando comenzó mi crisis matrimonial. Bueno, cuando se materializó que mi esposo se fue, porque ya veníamos en crisis desde años atrás. Entonces, allí fue donde yo empecé a comprender de una manera más profunda la palabra del Señor. Voy a darles a ustedes muchos versículos. Los estudiosos, los que quieren comprender un poco más ese tema, les recomiendo que tomen nota de los versículos que yo les voy a estar compartiendo, porque de eso se trata. Yo quiero aclarar que lo que yo les voy a compartir ha sido mi experiencia personal, no experiencias de otras personas. Obviamente me he apoyado en algunos libros, en la palabra del Señor, pero este ha sido mi experiencia personal. ¿Por qué les digo? Porque hay muchos predicadores y gente por ahí diciendo que esto es así, que usted tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Y yo pienso que la revelación del Espíritu Santo es individual. El Señor nos da, se manifiesta a nosotros de formas diferentes, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando, a lo que nosotros estamos necesitando en algún tiempo específico. Bueno, voy a hablarles primero de los dones espirituales. En 1 Corintios, en el capítulo 12, de los versos 7 al 11, dice lo siguiente acerca de la repartición de los dones espirituales. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que el Señor, cuando nosotros conocemos al Señor y recibimos a nuestro Señor Jesucristo, viene la cobertura de la salvación, vienen muchas promesas, pero también el Señor nos equipa con dones espirituales. Entonces, a cada uno el Señor nos reparte como Él quiere. A cada uno nos da diferentes clases de dones, como acaba de decir la palabra. Aquí en 1 Corintios 12:31 también dice: procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Bueno, también en 1 Corintios, capítulo 2, del 14 al 15, dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, para nosotros comprender las cosas espirituales de nuestro Dios, tenemos que ser espirituales, ¿sí? Tenemos que andar en el espíritu. Como yo les digo, yo conocí al Señor hace mucho tiempo, pero yo no andaba mucho en el espíritu, entonces no tenía como ese discernimiento. Entonces, para poder llegar a uno a tener ese discernimiento, ¿qué es el discernimiento? También quisiera decirles, el discernimiento es saber distinguir, es saber separar lo bueno de lo malo. En este caso, el discernimiento espiritual es saber distinguir cuándo los espíritus provienen del Señor, cuándo son espíritus malignos que provienen del reino de las tinieblas. Es experimentar, es comprender, es percibir con ojos espirituales, así como nosotros tenemos sentidos físicos como el tacto, la vista, el olfato, el gusto. También tenemos también tenemos sentidos espirituales. Cuando nosotros estamos en esa conexión tan cercana con el Espíritu Santo, esos dones espirituales se activan, el Señor hace que esos sentidos espirituales se vuelvan más sensibles, es decir, activamos esos sentidos espirituales y el Señor empieza a mostrarnos cosas y a revelarnos cosas. Entonces, como ya lo hemos leído en las Escrituras, los hijos de Dios discernimos, podemos comprender las cosas que no son naturales, las cosas espirituales. Y esto nos ayuda a percibir la atmósfera, el ambiente espiritual a nuestro alrededor. Desde el inicio de la crisis de mi matrimonio, cuando comenzó en el año 2020, comencé a buscar al Señor de una forma más profunda, a leer la Escritura de una forma más intencional. Sí, comencé a percibir ciertos eventos con mis sentidos espirituales. Lo primero que yo les quiero decir es que como en el año 2018, comencé a ver unos animalitos. Pero esto que yo les voy a contar se llama, lo primero que yo percibí fue una plaga de gorgojos. En mi cocina aparecieron unos animalitos, pero yo vine a darme cuenta, a caer en cuenta de todo esto que me había venido pasando hasta hace poco tiempo. Dice, comencé a ver unos animalitos que transitaban sobre el mesón de mi cocina. Eran pequeñitos, eran muy pequeñitos y de color negro. Y yo simplemente pues los veía y yo toda desentendida pues los mataba. Y yo simplemente pues a medida que iban apareciendo, como que me fui acostumbrando a verlos en mi cocina y así transcurrió un tiempo. Yo todos los días bajaba a mi cocina y yo veía a los animalitos ahí caminando, caminando, caminando. Entonces yo los mataba o los ahogaba en el agua o les ponía los jabones de la cocina y así. Y a mí eso me parecía como que normal. Luego una vez me pregunté, oiga, pero ¿de dónde provienen estos insectos? Esto ya está raro, hasta que me cansé, ¿no? Y entonces saqué los recipientes de mi alacena. Yo dije, bueno, voy a revisar en mi alacena a ver de dónde provienen estos animales.
Entonces resulta que saqué los recipientes de mi alacena y me di cuenta que en una bolsa de harina de trigo estaba repleta de esos animales. Entonces saqué la bolsa, hice el reclamo, bueno, solucioné el problema en el ámbito natural. Estos insectos, pues, ¿qué es lo que hacen estos pequeños insectos? Estos pequeños insectos tienen un pico que es muy afilado y ellos rompen la bolsa donde están los cereales, por ejemplo, el arroz, las harinas, y se meten y se están ahí y se alimentan. Entonces lo que ellos hacen es que provocan la degradación nutricional de los alimentos, es decir, los contaminan la harina, el arroz, bueno, las lentejas, donde quiera que ellos estén, pues obviamente son contaminación. Eso fue como en el año 2018, pero yo desapercibida de eso, ¿no? Ya, o como que, bueno, los animalitos ahí, bueno, pero no discernían el ámbito espiritual, que era lo que estaba pasando. Entonces, sabemos que existe el ámbito espiritual, que no lo podemos ver con nuestros ojos, y el ámbito natural. Si nosotros escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que las plagas no son nada bueno. En el libro de Éxodo, en el capítulo 7 y 8, menciona que los hechiceros que estaban en Egipto, que servían al rey, al faraón, podían hacer lo mismo que Moisés en cuanto a la plaga de la sangre y la plaga de las ranas. Entonces les voy a leer aquí el capítulo 7 del 20 en adelante dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron, en el verso 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Esto está en Éxodo capítulo 7, versos 20 al 22. Ahora, en Éxodo capítulo 8, en el verso 7 dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cuando ya vino la plaga de las ranas, fíjate que las ranas fueron una plaga que fue utilizada por el Señor para poder liberar a su pueblo. Pero también fíjate que los hechiceros pudieron hacer lo mismo. ¿Sí? Dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Esto está en Éxodo 8, versículo 7. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que nuestro enemigo, el diablo, que está derrotado, ¿sí? Que está humillado, que fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo, en alianza con sus brujos y hechiceros, practica sus artimañas para enviarnos brujería y así dañar y destruir a nuestras familias. Entonces, cuando ya después pasado un tiempo, yo empecé como cuando el Señor empezó a darme esa sensibilidad espiritual, yo me acordé de la plaga de los gorgojos, que fue como lo primerito que empezó a aparecer. Mientras tanto, ya la crisis de mi matrimonio ya venía estando ahí, porque acordémonos que el diablo usa a sus brujos y hechiceros y usa a las personas que nos quieren hacer daño para mandarnos esas brujerías. Entonces, es por eso que en nuestras casas no debe haber ninguna plaga. No es normal, no es normal, no es natural tener plagas en nuestras casas. No es de Dios las plagas. Bueno, eso respecto a los animalitos de los gorgojos. Resulta que, bueno, lo segundo, entonces, primero la plaga de los gorgojos. Segundo, las moscas. Imagínense que a comienzos del año 2020 observé que unos mosquitos pequeños y particulares volaban sobre y entre la cesta de la ropa sucia de nuestro baño, del baño de la habitación que comparto con mi esposo. Estos mosquitos no tienen materia ni sangre, son como polvo negro. Cuando yo las mataba, se esfumaban como el polvo. Pues también llegué a observar que moscas, en este caso las naturales, volaban, o sea, habían
hubo dos clases de moscas. Uno, eran como unas mosquitas que en el ámbito natural se les llaman las moscas de la humedad, ¿sí? Esas mosquitas no tienen materia. Cuando uno las mata, se vuelven como polvo, no tienen sangre, es como que no tuvieran un cuerpo, ¿sí? Entonces yo veía sobrevolar esas mosquitas ahí en la cesta de la ropa sucia, allá en mi baño, y a mí me llamó tanto la atención, y yo dije, oiga, pero eso sí está muy raro. Y también comencé a mirar que en nuestra cama, en el área de los pies de mi esposo, empezaron a circular mosquitas hacia alrededor. Y eso ocurría como que de vez en cuando, ¿no? Moscas, pero ya no eran esas moscas que en el ámbito natural se les llaman las moscas de la humedad, sino eran moscos común y corriente, eran como 2 o 3, y se juntaban ahí y empezaban a volar así alrededor de los pies de donde se acostaba mi esposo. Y yo decía, no, esto no es normal, esto no es natural. O sea, está bien, o es algo como normal que uno abre la puerta y ¡guau! Se entró una mosca, que a veces pasa, pero no es natural cuando empezamos a ver esas cosas que son como tan diferentes, ¿no? Como que ya uno dice, no, esto no proviene del Señor. Entonces, una muy buena amiga de la iglesia me advirtió que las moscas son del espíritu de Beelzebú. Ciertamente, buscando en la Biblia y leyendo un libro que tengo de liberación espiritual, encontré que las moscas representan la basura espiritual, es decir, el pecado. Y Beelzebú es el príncipe de las moscas, que el Señor lo reprenda. En el libro de Éxodo está escrito que nuestro Dios envió toda clase de moscas a la casa de Faraón y a toda la región de Egipto, y la tierra se corrompió a causa de esta plaga. Me llama mucho la atención que el verso dice, la tierra se corrompió. Se corrompe la familia, se corrompe el matrimonio, se daña, se destruye. Nuestro pecado destruye todo a nosotros, a nuestras familias, a todo nuestro alrededor. Bueno, quiero compartirles aquí en Jeremías 32-35. ¿De qué se alimentan las moscas? Es decir, los paganos que vivían cuando acordémonos que los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos cuando llegaron a Canaán, pues encontraron otras culturas que adoraban a Belcebú, que adoraban a otras deidades. Y ellos empezaron a contaminar con esos sacrificios a esos dioses, ¿sí? Dioses falsos, por supuesto. Dice en Jeremías 32, capítulo 32, verso 35, dice, edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinnom, y allí sacrifican a sus hijos e hijas a Moloc. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto. ¿Mm? Ahí está hablando el Señor, ¿no? Dice, en otra versión dice, para quemar con fuego a sus hijos e hijas. Es decir, los sacrificios que se le ofrecían al Belcebú eran los cuerpos de los niños y de las niñas vivas, los quemaban en el fuego. ¿Mm? En Mateo 12:27, Jesús llama a Satanás Belcebú, vinculando al diablo a Baal-Zebú, una deidad filistea. Los Baales del Antiguo Testamento no eran más que demonios disfrazados como dioses. Y toda idolatría es en última instancia la adoración al diablo, como dice en 1 Corintios 10:20. Que dice, lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se le ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. Estoy hablando de ese ser espiritual llamado Belcebú. Se unieron también a Baal, en el Salmo 106:28 dice, se unieron también a Baal peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Y todo eso estaba prohibido por la ley del Señor, por la ley de Moisés. Entonces, y en Oseas 9:10, en capítulo 9, versículo 10 dice, como uvas en el desierto allá Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a vuestros padres.
Pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Ya en Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, fijémonos que esas deidades, esos insectos, esas plagas representan, precisamente el Señor es tan lindo, precisamente estoy mirando una serie que es la serie de Moisés, de series, unas series bíblicas que, es decir, hay un portal de series bíblicas, estoy viendo la serie de Moisés, y todas esas plagas que el Señor mandó a los egipcios representaban sus deidades, representaban a sus dioses. Por ejemplo, el río Nilo para ellos era sagrado, era un dios más que adoraban. ¿Mm? Entonces, fíjate cómo, y representan el pecado. Cuando nosotros abrimos puertas al pecado, la perversión, la inmoralidad sexual, estamos invitando a este demonio a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestras familias. Y esta basura espiritual atrae los demonios, de la misma manera que cuando acumulamos basura, la basura natural en nuestras casas, estas atraen a las moscas. Así que las moscas son a la basura como los demonios al pecado. Cuando nosotros estamos en esos pecados, dejando que nuestra naturaleza pecaminosa nos domine, estamos atrayendo esta clase de espíritus inmundos a nuestra vida. Entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos de negarnos al pecado, debemos santificarnos, debemos purificarnos, ¿sí? Bueno, el punto número 3 del cual yo les quiero hablar es de los olores. Bueno, hay olores buenos, hay fragancias agradables, hay perfumes ricos. Yo era de las que usaba mucho perfumes, uno le gusta oler a rico, bueno, ya no tanto. Pero el perfume del Espíritu Santo del Señor es el más rico de todos, ¿no? Quiero compartirles en 2 Corintios 2, del 15 al 17, dice lo siguiente acerca de los aromas. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, fijémonos que hay olores de vida y hay olores de muerte. Bueno, resulta que voy a hablarles primero de las fragancias agradables. En el segundo semestre del año 2020, en el año 2021, yo comencé a ayunar, ¿sí? Y tenía encuentros muy especiales con el Señor. Yo comencé a estudiar. Primero yo dije, bueno, Señor, yo necesito ayunar. Cuando mi esposo salió de la casa, yo dije, bueno, no, Señor, yo necesito ponerme a charlar contigo, hablar contigo y restaurar y fortalecer esa relación que estaba ahí como dormida, ¿no? Entonces empecé a estudiar sobre el ayuno, escuché a unos autores, unos evangelistas muy buenos que hablaban sobre el ayuno y me llamó tanta la atención, empecé a estudiar el significado del ayuno, las diferentes clases de ayuno y empecé a practicar. ¿Sí? A practicar esta disciplina espiritual. Y esto me trajo muchísima paz, me trajo mucha paz y mucha tranquilidad a mi ser, a pesar del desierto que en esa época estaba ya comenzando para mí. Un día, entonces, bueno, y entonces la conexión con el Señor se hizo más profunda, o sea, la conexión con el Señor tuve un tiempo de intimidad con Dios muy lindo en ese tiempo donde Él me revelaba cosas, donde empezaron a suceder cosas muy bonitas
que vinieron a mí. Una de esas cosas fue que empecé a percibir un día bajando las escaleras, empecé a percibir un olor deliciosísimo. Era un olor muy agradable y ese olor llenó mi casa. Era una fragancia como de rosas, era una fragancia de flores, pero era una fragancia que yo nunca he percibido con mi nariz natural, ¿sí? Y ahí me empecé a dar cuenta que eran olores que venían del cielo, los olores celestiales. Hay unos olores que son celestiales. ¿Mm? Entonces, y fue tan agradable, yo decía, oiga, pero ¿de dónde proviene ese olor tan rico? Y llegué a la conclusión que es la preciosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que se manifiesta con aromas muy agradables. Y yo era, ay, yo seguía, y yo quería seguir percibiendo ese aroma y que se quedara todo el tiempo en mi casa, pero no, de repente se fue. Bueno. Primero, bueno, también debo contarles que mi sentido del olfato no es nada bueno, o sea, yo casi no percibo los olores en el ámbito natural, o sea, no, mi nariz no es muy desarrollada en el olfato. Bueno, quiero compartirles aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, encontramos que las ofrendas que se ofrecían al Señor se describían, acuérdense que en el libro de Levítico, en el Éxodo, nos hablan muchísimo de cómo eran las ofrendas para el Señor. Y repasando un poquito sobre este tema, encontramos que siempre terminaban, esos versículos terminaban diciendo, se describían como ofrendas encendidas de aroma agradable para el Señor. O sea, las ofrendas al Señor le llegan a Él como aromas agradables. Nuestro ayuno, que es un sacrificio, le llega a Él como un aroma agradable. Nuestras oraciones, dice la palabra de Dios también que nuestras oraciones llegan como el incienso a su altar. ¿Mm? Entonces, esto de las ofrendas lo podemos encontrar en Levítico 1:9, Levítico 2:2, 6:15, 8:21 y más. Y bueno, hay muchos más versículos en los libros de Éxodo y Números que podemos mirar sobre cuando se escribió sobre las ofrendas. También en Efesios 5, del 1 al 2, les quiero compartir, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo se entregó y llegó su olor como esa ofrenda y ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestro Padre en olor fragante. Y de la misma manera nosotros tenemos que procurar andar oliendo ese olor fragante, ese olor rico, que le llegue ese olor rico al Señor de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Ahora aquí en 2 Corintios 2, 14, 16 es algo que me llamó muchísimo la atención. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno. Ahorita les había compartido un poco también de este versículo, pero lo que más me llama la atención es que dice, el cual, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, que cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros adoptamos un olor. Cuando nosotros comenzamos a conocer al Señor Jesucristo, nos impregnamos de su olor. Y ese olor es el que nosotros llevamos, ¿sí? A las personas, ese olor las personas lo pueden percibir. Pues no como un olor natural, pero como el querer
algo que les atrae. Si se han dado cuenta que hay personas a nuestro alrededor cuando le hablamos de la palabra del Señor que dicen, yo cuando vengo a tu casa, por ejemplo, a mí me han dicho, cuando vengo a tu casa yo siento una paz. Ay, cuando estoy contigo yo como que siento paz, como que quiero tener eso que tú tienes, es el olor. El olor que nosotros tenemos, ese olor del conocimiento de la palabra del Señor y de conocerlo a Él. ¿Listo? Entonces, bueno, también tenemos ahora, por otra parte, los malos olores. Pasado un tiempo, imagínense que yo empecé a percibir en mi casa un olor a basura. Literalmente era olor a basura, ¿sí? Algo muy extraño, teniendo presente que yo saco la basura todos los días, que mi casa procuro tenerla limpia. Entonces uno decía, pero ese olor a basura. Y yo subía al tercer piso y era el olor a basura. Me iba y era el olor a basura. Estaba acá y era el olor a basura. Me montaba en el carro y ese olor empezó como a perseguirme, ese olor de la basura, ¿sí? Y era insoportable. Y ese olor perduró por bastante tiempo, ¿sí? Y yo le preguntaba a mis hijos, yo vivo con dos de mis hijos, bueno, con mis dos hijos porque no tengo más. Y yo les decía, hijos, ¿usted no les da olor a basura? Y ellos me decían, no, mami, yo no percibo ningún olor a basura. Y entonces ellos no lo percibían. La única que lo percibía era yo. Y así pasó un tiempo. ¿Mm? Bueno, entonces comencé a reprender y a echar fuera toda basura espiritual que hubiese en mí. Cuando yo hablo de basura espiritual, es el pecado. El pecado es una basura espiritual, ¿sí? Entonces comencé a echar fuera toda basura espiritual que pudiera estar en mí, en mis hijos, en mi esposo, en mi casa. Bueno, y empecé a orar, a reprender, a pedirle más discernimiento a mi Señor. Después de un tiempo, el olor se fue. En este caso, el Señor no me confirmó algo en específico, pero lo cierto es que el olor a basura pues solo proviene de las tinieblas, ¿no? Algunos predicadores con experiencia en el discernimiento espiritual dicen que puede ser brujería, ¿sí? Bueno, hay otro versículo que habla sobre los olores y dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, de nuevo las moscas presentes, ¿no? Las moscas muertas, dice, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Las moscas se mueven en el pecado de la carne y contaminan al sabio y honorable, según dice el versículo. En lugar de emanar el aroma agradable de Jesús, empezamos a emanar el olor a basura. ¿Mm? El perfumista es el Señor. El perfume lo llevamos los hijos del Señor. Entonces podemos preguntarnos aquí, ¿cuál es mi fragancia? ¿Todavía estamos en nuestra naturaleza pecaminosa? Pues estoy tan conectado con el Señor que ese olor lo puedo percibir yo y lo puedo llevar a donde quiera que yo vaya. ¿Cuál es mi fragancia? Pregúntate, ¿cuál es mi fragancia? ¿Soy olor grato al Señor o estoy hediendo? ¿Mm? Nuestros olores pueden acercar a las personas o las pueden alejar. Por ejemplo, si uno está hediendo, pues el Espíritu Santo no se va a acercar, ¿cierto? Bueno, entonces, sabemos que las obras de la carne son las que producen esa basura espiritual. Aquí en Gálatas 5, del 16 al 23, nos habla de eso. Es importante. A mí me parece importante que nosotros nos escudriñemos como hijos de Dios. Nosotros somos llamados a la santidad, a la integridad en Cristo. Y nosotros debemos procurar, no somos perfectos. Nadie ha alcanzado la perfección porque si no, no sería humano. Pero debemos luchar contra las obras de la carne, ¿sí? Y dice en Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 23, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Imagínate la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, preguntémonos, ¿cuál de todas estas en Inspira, este ministerio Inspira ha sido tan hermoso? Porque hay un programa, hay un proyecto, hay uno que se llama Sanidad de Corazón. Y allí en la Sanidad de Corazón nos piden hacer una lista de esos defectos de carácter, de esos pecados que todavía nos quieren dominar. Y yo los invito a que ustedes hagan el proceso, eso se llaman procesos de sanidad de corazón. Háganlo, es muy importante que lo hagan porque hay muchas heridas en nuestro corazón que nos hacen vivir en la carne, que nos hacen caer en tentación. Y si no tenemos sano el corazón, si nosotros no hacemos el esfuerzo de sanar nuestro corazón, vamos a seguir con esas heridas, y esas heridas nos hacen caer, ¿sí? Esas heridas nos producen a nosotros ese dolor que llevamos, lo podemos ir transmitiendo a nuestros seres queridos. El dolor mío le puede producir dolor a mis hijos, a mi esposo, al que esté a mi alrededor. ¿Mm? Por eso es importante sanar nuestro corazón. Después de eso, de olor a basura, 2 veces percibí un olor a alcantarilla. ¿Mm? La alcantarilla, bueno, aquí en Colombia le llamamos alcantarilla. Yo no sé en sus países, es un olor a caño, es las aguas negras, ¿sí? Es un olor a caño, un olor a alcantarilla. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue algo corto. Ese día había venido una persona extraña a mi casa, pero pues yo no puedo afirmar nada que era la persona que estaba aquí en mi casa, ¿no? Lo cierto es que puse mi nariz en el agua del grifo de lavaplatos y yo dije, pero ese olor tan feo, un olor a alcantarilla acá en mi casa. Yo dije, bueno, de pronto es que hubo un problema con la bomba del agua. Y olí el agua del grifo de la cocina y no, estaba normal. Y bueno, eso me pasó 2 veces. O sea, fueron periodos cortos, pero ocurrió. Pues el agua no tiene ningún olor, ¿no? Cuando nosotros tomamos agua tratada, agua potable, pues no tiene ningún olor. ¿Mm? Entonces, debo decir aquí que el discernimiento espiritual, bueno, el discernimiento espiritual el Señor nos lo dio para edificar a las personas, no para señalarlas, criticarlas o juzgarlas, ¿no? Bueno, aquí también en 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Es probable que nosotros tengamos ese discernimiento espiritual en las personas, que podamos sentir lo que sienten: tristeza, dolor, angustia, que tengan algún pecado, pero esas cosas no son para juzgar, esas cosas son para edificar. Probablemente el Señor quiere que nosotros oremos por esas personas en ciertos aspectos que el Espíritu Santo nos puede a nosotros dar, informar, revelar. ¿Mm? Bueno, son para la edificación de la iglesia, son para construir, para edificar, para apoyar, para animar, no para lo contrario. ¿Listo? Bueno, en el punto número 4, diversos espíritus. Bueno, hay muchos espíritus inmundos que nos atormentan, mis hermanos y hermanas, muchos. Ellos no descansan, Satanás trabaja de día y de noche. Por eso, sabiamente el Señor nos dice, orad sin cesar.
porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Quién devorar? Pues el que anda abriendo puertas, el que anda en pecado, el que anda en los pecados de la carne. Bueno, hace poco en una madrugada estaba yo teniendo un sueño y ese sueño se convirtió en un ataque espiritual. Sentía que tenía mis piernas atrapadas en una especie de sábanas blancas que estaban enrolladas en mis piernas. Y entonces yo no podía moverme, era difícil deshacerme de ese enredo. O sea, yo vi unas sábanas blancas, de hecho yo le comenté a Beverly, y yo vi unas sábanas blancas que estaban enrolladas y al mismo tiempo con esas sábanas enrolladas, enrollaban mis piernas, ¿sí? Y yo sentía, y no podía moverme, y yo sentía que mis piernas estaban adormecidas, ¿sí? Y muchas veces cuando yo oro, deshaciéndome de todo espíritu que no me deja avanzar, de todo espíritu que me produce pereza, sopor, desánimo, desaliento, ganas de no orar, esas cosas, cuando yo oro y reprendo, yo sí venía sintiendo un adormecimiento en mis piernas e incluso en mis brazos, ¿sí? Entonces, estando allí en este enredo, era difícil deshacerme de eso, ¿sí? Sentía un adormecimiento. Y entonces el Espíritu Santo me hizo saber que era un espíritu que no me dejaba avanzar. Cuando yo percibo esos ataques espirituales, pues obviamente llamo a mi Jesús, invoco a mi Jesús, al Espíritu Santo. Esta vez me pasó algo diferente. Yo llamé al Espíritu Santo, porque yo siempre llamo a Jesús. Uno cuando de pronto ustedes han experimentado que de repente algo, ¡guau!, como que se posa en sus cuerpos, ustedes estando dormidos no pueden hablar, tratan de hablar y no pueden sacar la voz o no pueden respirar, que esa a veces me da una tos que me produce a mí como un ahogo y ya me despierto como que ya me estoy ahogando. Ese tipo de cosas son ataques espirituales. Entonces hay que reprender, hay que atar esos espíritus inmundos y echarlos fuera de nosotros, tomar autoridad en Cristo Jesús y sacarlos. Entonces, precisamente he venido yo luchando este año para mantener el avance y la liberación, porque yo he sentido que en este proceso uno experimenta, obviamente, liberación. Cuando yo empecé mis ayunos, el Señor me dio 3 instrucciones que son: primero, yo tenía que sanar mi corazón, yo tenía que perdonar, yo tenía que empezar a hacer un proceso en mi propio corazón y empezar a perdonar a las personas. He venido haciendo un proceso de extender perdón, bueno, sobre todo de escribir cartas de perdón para mis seres queridos. Eso ha sido un proceso muy, muy hermoso. Sanar mi corazón, libertar mi alma y ahí sí crecer espiritualmente. Libertar mi alma es limpiarme de toda esa naturaleza pecaminosa, sacar toda esa basurita de mi ser. Y avanzar en esa liberación de la cual yo antes estaba atada y estaba atrapada en mis propios deseos carnales. En Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La escritura nos da una idea de las tácticas de nuestro enemigo y no ignoramos sus maquinaciones. En 2 Corintios 2:11 también menciona: y es sabio que prestemos atención a sus advertencias. Es decir, sabemos que nuestro adversario, el diablo, el que está vencido, el que está derrotado, él tiene sus artimañas, él tiene sus ejércitos que nos manda para molestarnos, pero sabemos que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es nada más y nada menos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y el Padre, el creador de todo el universo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso me ocurrió con ese espíritu inmundo. Una mañana estaba yo soñando, yo estaba soñando que estaba tendida en mi cama boca abajo, ¿sí? Y sentí que venían y con una especie de lámina como alargada, era como de hierro y pesada. Vinieron y pusieron sobre mi espalda esa lámina. Y esa lámina
cuando la oprimían contra mi cuerpo, era como que me inyectaran dolor. La pusieron sobre mi espalda y a medida que la oprimían contra mi cuerpo, sentía como que me inyectaban dolor y entre más la oprimían, pues el dolor era más agudo y más agudo, ¿sí? Entonces, ir literalmente, les puedo comentar y les puedo decir que amanecí con ese dolor literal, físico en mi espalda. Era un dolor terrible. Entonces, son espíritus que traen enfermedades y dolor a nuestro cuerpo, que causan o infligen dolor a nuestro cuerpo. Ese día me desperté con ese dolor de espalda. En todos estos casos, como les mencionaba anteriormente, es necesario atar estos espíritus y echarlos fuera, reprendiendo y tomando autoridad en Cristo Jesús. A la vez que escudriñamos nuestro corazón para saber cuál es la puerta que está siendo abierta para que estos espíritus entren a nuestras casas y nos atormenten. Hay que estarnos escudriñando todos los días, chicos. Hay que estar en paz con Dios. Cuando nosotros sabemos que tenemos un pecado, por ejemplo, en este momento yo estoy ejercitando el don de la paciencia, porque yo era impaciente. Y a través de esta enfermedad que ha venido a mi mamita, yo he ejercitado la paciencia, ¿sí? Entonces yo sé lo que yo necesito trabajar, ¿sí? Entonces es importante nosotros conocer qué áreas de nuestra vida nosotros necesitamos seguir trabajando. Bueno, en Isaías 53:5 dice, por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Es decir, el Señor Dios, nuestro Dios, nos ha dado promesas de salvación y vida eterna, promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de la paz, el gozo, el amor. Todas esas son cosas tan especiales y tan lindas que el Señor nos ha dado, pero el diablo viene a matar, hurtar y destruir. Entonces Él quiere robarnos esas cosas, esas promesas que el Señor ya nos dio. Entonces, para cada ataque del enemigo, para cada vez que Él quiere venir a estorbarnos, a afligirnos, a poner opresión en nosotros, nosotros tenemos la palabra del Señor para contrarrestar las artimañas del enemigo. Entonces dice en Isaías 53:3-5 dice que por la llaga de Jesús hemos sido sanados. Entonces cada vez que nos sintamos enfermos, que quiere venir un virus, una bacteria, una enfermedad, tenemos que empezar a buscar esos versículos de sanidad y a declararlos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros hijos, sobre las personas que están siendo atacadas con enfermedades o dolores. En Mateo 8:17 dice, Jesús llevó mis enfermedades y aflicciones. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos avanzando en el proceso con nuestro Dios, vamos alcanzando cierto grado de liberación, ¿sí? Entonces, después de alcanzar cierto grado de liberación en nuestras vidas, es importante luchar para mantenernos libres, ¿sí? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que he estado, yo lo dije en un testimonio anterior sobre los bajones espirituales, yo había estado así como en una cúspide con el Señor, ¿no? Así, bien agarraditos, bien unida con el Señor, pero de repente como que viene un bajón espiritual. Viene la crisis, la presión, los problemas, y cuando empezamos a angustiarnos y a preocuparnos, ahí es cuando damos abrimos la puerta y empezamos a descuidar la oración, ya no me conecto tanto con el Señor como antes, ya no le siento como antes, aunque ahora yo siento una desesperación y un anhelo por no perder esa conexión con el Señor, porque a Satanás no le conviene que nosotros estemos tan conectados con el Señor porque nos convertimos en amenazas para Él. Entonces, después de alcanzar ese grado de liberación, que no es total obviamente para mí, estoy en un proceso, es importante luchar para mantenerlos libres. Y entonces tenemos que seguir orando, hay disciplinas, hay que seguir orando, hay que seguir ayunando, no desistir, no bajar el ritmo, no bajar los brazos. Cuando estemos desanimados, animarnos,
buscar al compañero de oración, buscar la compañera de oración, hablar en los grupos del discipulado de Inspira nos ayuda muchísimo porque podemos compartir nuestras cargas. Y unos oramos por otros. Por eso la iglesia tiene que estar unida, sus miembros deben estar unidos porque nos necesitamos el uno al otro. Y por eso tenemos diversos dones que nos ayudan, ¿sí? Que nos ayudan a edificar la iglesia que el Señor quiere y sueña. Entonces, es necesario estar vigilantes, es necesario estar fortalecidos en el espíritu, ¿sí? Como dice allá antes en el verso antes de que habla de las armaduras de Dios, dice fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que estar en él y eso nos lo da la oración. Es necesario estar vigilantes, identificar y erradicar aquellas áreas de nuestra vida que están fuera de control. Es imperante ser obedientes en cuanto a las disciplinas espirituales. Cuando descuidamos la oración es cuando comienza de nuevo el caos en nuestras vidas. Y eso también obviamente trae caos a nuestras familias. En Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces tenemos que tener control, dominio propio. Entonces, para mantener nuestra liberación necesitamos tener bajo control las siguientes áreas. El pensamiento. Nosotros sabemos que nuestra mente es un blanco especial para las artimañas del enemigo y sus mentiras. Entonces, en Filipenses 4, el verso del 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Los apetitos. Entonces tenemos que tener cuidado con cuidar, ser vigilante, estar ahí vigilantes de nuestros pensamientos. Acuérdese que nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Los apetitos, nuestros anhelos, nuestros deseos egoístas. Dice en Proverbios 23:2, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Hay que controlarlos. Hay que también tener cuidado con las conversaciones, ¿sí? No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, digo. Eso está en 1 Corintios 15, del 33 al 34. Es necesario tener cuidado con nuestras conversaciones, ¿sí? Que no salgan de nosotros palabras deshonestas, groserías, algo que desagrade al Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, yo a veces soy como que hablo a veces como que sin pensar y me da risa y como que, y yo después digo, ay Dios mío, como que la embarré. Entonces, pensamiento, apetitos, cosa número 1, pensamientos, cosa número 2, apetitos, cosa número 3, conversaciones, cuarto, carácter sexual. Lo que les estoy diciendo es para que mantengamos vigilantes de no desagradar al Señor y rompiendo y sacando todo aquello que nos aparta de los caminos de nuestro Dios. El carácter sexual. Dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, aquí habla de que nosotros tenemos que gobernar nuestra carne, gobernarnos. Sabemos que el Espíritu Santo se opone a los deseos carnales, y los deseos carnales, nuestra naturaleza carnal se opone al Espíritu Santo. Entonces hay una lucha interna, ¿sí? Entonces dice Pablo que por eso debo poner en servidumbre, o sea, tenemos que ser capaces a través del Espíritu Santo de doblegar nuestra voluntad y alinearla con el Señor, con la voluntad de nuestro Dios.
Cosa número 5, emociones. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. Entonces, tenemos que estar vigilantes. Vamos a repasar. Primero, con nuestros pensamientos. Segundo, con nuestros apetitos. Tercero, con nuestras conversaciones. Cuarto, tener cuidado con el carácter sexual. El carácter sexual debe recibir liberación. ¿Mm? Quinto, las emociones. Sexto, el temperamento. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. Yo antes era así, yo mantenía muy enojada, amargada. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Hay que tener paciencia. Acordémonos que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y así nosotros desarrollamos paciencia, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, todo esto, hay otras experiencias, ¿no? Experiencias como, por ejemplo, soñar, hay sueños proféticos, uno siente muchas cosas. Cuando yo todavía estaba con mi esposo, me está trayendo en este momento a la memoria el Espíritu Santo. Cuando yo dormía todavía con mi esposo, yo una vez sentí como que una hoja, como que una espada, ¡guau!, llegara y nos dividiera a mi esposo y a mí, como que yo sentí, o sea, yo escuché y sentí que una espada vino así como a dividirnos, a dividirme y cayó justo en el centro entre mi esposo y ¡guau!, yo sentí eso, lo sentí. Yo creo que eso era como un espíritu de división, un espíritu de división que en esa época ya estaba saliéndose con la suya, ¿no? He tenido sueños. Una vez soñé que me traían unas flores, unas flores y las ponían en la mesita de noche de mi esposo. Cuando yo fui a observar ese ramo, y yo estaba despierta y era de día. O sea, yo estaba dormida, pero en el sueño yo estaba despierta, o sea, no sé si me hago entender, o sea, yo estaba como medio consciente. Entonces subió alguien con las flores y yo decía, ay, ¿quién será que vino a traerme flores? Y ahí fue cuando yo me desperté en ese sueño. Y yo cuando me acerqué a tomar el aroma de las flores, resulta que algo me dijo, no vayas a leer esa etiqueta porque era malo. De repente yo volteé a mirar y vi un ramo vi un ramo de flores grandísimo en el centro de mi cama, pero las flores eran negras. ¿Mm? Entonces, yo creo que esas son cosas, son brujerías, son cosas que nos envía el enemigo. ¿Para qué? Para amedrentarnos, para que ya no oremos más. Y como que alguien me decía, usted ya no ore más, su matrimonio ya está muerto, usted ya no avance porque eso ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando escuchemos esas voces en nuestro interior, pues vamos a declarar la palabra. Pero es que a mí el Señor me prometió esto y está en Isaías 2:4. Y escrito está. Escrito está. Decirle así como el Señor Jesucristo le contestó allá a Satanás cuando fue tentado en el desierto, le decía, escrito está esto. Cada vez que vengan esas voces mentirosas a nosotros a decirnos, no, es que usted no sirve, usted no vale, usted para qué pelea más, usted para qué ora más, eso ya debe por vencida, eso, él ya no va a volver, él está feliz por allá con la OM, etcétera, etcétera. Todo lo negativo, tú tienes que sacar la palabra. Por eso es importante que conozcamos la palabra, que meditemos diariamente en la palabra del Señor para poder andar en victoria. ¿Mm? Entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, uno a veces siente el dolor de otra persona, ¿sí? Uno a veces siente en su corazón. Yo he sentido también a veces el dolor de otras personas. También he sentido como que unas picadas en mi corazón, ¿sí? He sentido unas cosas feas en mi corazón y he sentido que eso ha tenido relación
con palabras que de pronto han salido bueno, no sé, pero son cosas, mejor no digo, cosas feas en mi corazón, ¿sí? Y me angustio. Y bueno, y empiezo a orar. Hay uno, y uno siente en sus sentidos, es decir, en sus sentidos corporales, cuando alguien pasa, cuando alguien me saluda, por ejemplo, he sentido cosas cuando mis hijos se acercan a mí y me abrazan, ¿sí? Uno siente cosas, cosas que uno no debería sentir cuando alguien se le acerca, ¿sí? Entonces son cosas que el Espíritu Santo te está revelando para que ores, para que estemos pilas, vigilantes. ¿Mm? Esto es apenas, digamos, no es un curso, es algo, unas revelaciones que he recibido del Espíritu Santo. Ojalá que esto haya sido para su provecho. Esto, todo lo que yo les saco, hay muchísimas cosas más, pero bueno, aquí me quedaría, no sé hasta qué horas compartiéndoles. Pero bueno, todo esto que les he dicho ha sido para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y obviamente no a Satanás, ¿no? Todo ha sido para la honra, la gloria de mi Padre amado. Y que este testimonio impacte la vida de todos ustedes quienes están escuchando en este momento y quienes escucharán posteriormente esta transmisión. Hay unas ayudas, utilicé unas ayudas como obviamente el Espíritu Santo, la palabra del Señor. Hay dos libros que he tenido que me han servido muchísimo, que han sido oraciones que derrotan a los demonios y rompen maldiciones. El libro del ayuno para la liberación y el avance de John Eckhart. Y obviamente, por supuesto, el Ministerio Inspira y mi amada Beverly, que me ha instado, que me ha animado y que me ha inspirado para dar este testimonio que puede ser de mucho valor para ustedes. Bueno, entonces, estas cosas espirituales el Señor nos las va enseñando a medida que vamos creciendo en él. Sí, probablemente hay gente que está conectada, que no conoce de pronto al Señor, que quiera tener esa comunión hermosa con el Señor, de hablar con Él, de adoptarlo para sí. Muchas personas dicen, no, sí, es que yo creo en Dios y saben que hay un Dios, pero hasta que no hagamos a ese Dios que creemos que está lejos de nosotros, hasta que no lo hagamos mío y lo traiga a mi corazón, yo no voy a entender su palabra, yo no voy a tener su espíritu en mí para poder discernir la palabra. Yo me acuerdo que antes de yo conocer al Señor en el año 2000, yo leía la palabra, o sea, yo quería tener ese acercamiento con el Señor, pero yo o sea, yo no comprendía, o sea, yo sí tenía la Biblia. De hecho, cuando yo entré a trabajar, lo primero que yo compré fue una Biblia, que yo siempre había amado al Señor, pero yo no le conocía. Entonces yo compré una Biblia grande, de esas de lujo, de esas que uno lee y nadie entiende, y yo no entendía. Y yo leía los salmos hasta que un día yo le dije, Señor, yo no entiendo, Dios. Si tú realmente existes, yo necesito que te reveles a mi vida, porque yo estaba pasando por una situación desesperante, una situación de depresión, de angustia, yo estaba muy mal. Y dije, Señor, revélame, revélate a mi vida. Entonces yo recibí al Señor en mi corazón una tarde estando con mi suegra, más linda mi suegra es de las lindas, de las hermosas. Y a través de ella fue que yo conocí al Señor. Entonces yo hice la oración de fe y yo lo recibí al Señor en mi corazón, ¿sí? La palabra del Señor dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que ha sido levantado de los muertos, tiene vida eterna, ¿sí? Será salvo. Entonces, si tú eres nuevo, si tú estás o nueva, estás en la búsqueda de esa comunión con Dios, quiero que no solamente, no es que repitas conmigo una oración, es que tú la hagas de corazón. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar los ojitos y vamos a hacer esta oración con mucha fe y con mucha confianza en nuestro Dios, para ver que tu vida va a cambiar, pero radicalmente. Amén. Repite conmigo, amado Dios, te doy gracias. Gracias por mi vida. Hoy declaro que te necesito,
te necesito en mi vida, que he andado solo por este desierto, que he andado sola, que tengo mucha necesidad de ti. Y hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón para que tú vengas y gobiernes mi vida. Quiero hacerte mi Dios y mi Señor. Quiero que tú seas el dueño de mi vida. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados que he cometido desde el momento en que nací hasta este momento. He sido débil, he sido vulnerable. Y no he tenido esta comunión contigo, pero a partir de hoy yo te acepto en mi corazón. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Te pido que me perdones mis pecados y me limpies de toda maldad. Y te pido que no me dejes de ahora en adelante, que tu Espíritu Santo selle mi vida, que tu Espíritu Santo me siga, que tu bien y tu misericordia me siga todos los días de mi vida, porque quiero conocerte. A partir de hoy te hago el Señor de mi vida. Eres mi dueño. Séllame con tu Espíritu Santo. Líbrame del mal. Ayúdame a iniciar un camino contigo, Señor. Te doy gracias por este momento, porque te has revelado a mi vida de una manera especial. Te doy gracias porque de aquí en adelante me tomarás de tu mano y me llevarás contigo. Gracias, Señor Jesús. En el nombre precioso tuyo. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que sigan creciendo con el Señor, que le sigan amando, que le sigan sirviendo y que sigan adelante cada uno y cada una con su proceso. No se den por vencidos. Sigan adelante. Muchas bendiciones. Bye, bye.